continúa el Seminario de Física y Cómputo, ya tenemos más de 8 años, ¿sí? Tratamos de mantener un nivel bastante adecuado de las pláticas de los ponentes que invitamos, ¿sí? En este caso, en esta ocasión, la ponente es la doctora Tula Bernal Marín. Ella realizó su carrera aquí en la Facultad de Ciencias, sí, la maestría realizó en astrofísica en la UNAM y el doctorado también aquí en la UNAM. Tiene bastantes artículos publicados en revistas internacionales con arbitraje. Ha realizado estancias postdoctorales en CINVESTAB, Ciencias Nucleares. Ha asistido a centros de investigación como el ICTP, International Center for Theoretical Physics, en Trieste, de bastante prestigio. Sí, y en este caso, la compañera nos va a dar la plática que está mostrada ahí directamente, ¿sí? Y entonces pues damos la palabra a la compañera Tula. Gracias. Bueno, entonces, pues les voy a platicar de un trabajo en lo que se llama materia oscura escalar y su aplicación en galaxias y cúmulos de galaxias. Entonces, no sé, quizá aquí les han platicado de esta alternativa a la materia oscura fría, que se llama la materia oscura escalar. Quien más hace aquí en México es el grupo del doctor Tonatiuh Matos, que está en el CINVESTAB. Y bueno, quizá él ya ha dado alguna plática por aquí o lo hayan escuchado. Les voy a dar como de qué se trata este tema. Okay. Bueno, entonces, como introducción, pues sabemos que el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica es el modelo que mejor ajusta las observaciones. Por ejemplo, la radiación cósmica de fondo, el espectro de potencias, la estructura a gran escala del universo, los lentes gravitacionales, etc. Entonces, en esta gráfica es una gráfica de las últimas, de la sonda Planck, de la radiación cósmica de fondo. Entonces, el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica es el que mejor ajusta aquí a las observaciones. Sería como una línea por acá gruesa, y bueno, las distintas observaciones. Entonces, solamente hay por aquí alguna, quizá discrepancia, pero quién sabe, porque estas barras de error todavía están grandes. Entonces, pues es el modelo que mejor ajusta, ¿no? Sin embargo, la materia oscura fría, es de lo que voy a hablar ahora, presenta algunos problemas a escalas más pequeñas, no a escalas cosmológicas. Por ejemplo, está el problema que se llama del core y COSP, o del perfil de densidad en las galaxias plano o picudo. También puede ser un problema en que se han observado galaxias a altos corrimientos al rojo que ya están bien formadas, que son muy grandes. Sin embargo, el modelo de materia oscura fría predice que se van construyendo de pequeñas a grandes y que digamos, a edades muy tempranas del universo no se deberían de observar, sin embargo sí se observan. También otro problema que se llama el de los satélites faltantes. También se espera de las simulaciones de materia oscura fría, que son simulaciones de N-cuerpos. Se espera que las galaxias, por ejemplo la Vía Láctea, que son galaxias gigantes Andrómeda, tengan galaxias satélites girando muchas alrededor, que tampoco se observan. Bueno, este es nada más como un esquema, ¿no? Por ejemplo, tipo una galaxia Vía Láctea, las que se observan y se esperan muchas más. Y también, bueno, de este mismo, otro problema es la distribución espacial de estas mismas galaxias pequeñas, ¿no? Que serían, la distribución está de manera diferente a lo que se esperaría, como que hay zonas muy concentradas de estas galaxias enanas. Sin embargo, de las simulaciones de N-cuerpos, pues se esperarían como distribuidas más uniformemente. Bueno, entonces soluciones a estos problemas de la materia oscura fría serían, por ejemplo, incluir toda la física de la materia bariónica conocida en las simulaciones. Por ejemplo, hay simulaciones que se llaman, bueno, de las más que se utilizan ahorita, Apostol, Fire. Meten, por ejemplo, toda la cantidad de física que conocemos. Por ejemplo, lo que se llama la retroalimentación por supernovas, es decir, le ponen como al modelo de materia oscura, le meten muchas supernovas. Estas supernovas al explotar esperan que barran con
por ejemplo, con la materia oscura y la hagan menos densa, por ejemplo. Meten formación estelar, vientos estelares, que también serían capaces como de barrer con la materia oscura, y bueno, esto resolvería problemas como el de que la materia oscura se esperan perfiles de densidad picudos, ¿no? Muy, como, ¿cómo se dice? Bueno, van como uno entre el radio a radios muy pequeños, ¿no? Entonces sería muy divergente. Entonces esperarían que esta física de la materia, de las supernovas, etcétera, pudiera como barrer con eso, ¿no? Y no dejar perfiles tan densos. Fricción dinámica, núcleos activos de galaxias, etcétera. Otras alternativas, en vez de buscar procesos así muy complicados, serían, por ejemplo, la materia oscura tibia. Entonces, la materia oscura fría es de muy bajas velocidades, no interactuante entre ella, no interactuante de otra manera más que gravitacionalmente con la materia bariónica. La materia oscura tibia esperarían que tuviera velocidades más, bueno, intermedias. Hay otra que sería materia oscura autointeractuante, entonces esperarían que estas partículas desconocidas interactuaran entre sí. De la que les voy a hablar es de campo escalar como materia oscura. Ahorita más adelante les platico. Y del otro lado pues están modificaciones a la gravedad. Por ejemplo, teorías tipo Mond, que lo que hacen es modificar la dinámica de la segunda ley de Newton, ¿no? Teorías que se llaman FDR, que lo que hacen es modificar la acción de Einstein-Hilbert, metiendo una acción que depende no solamente del escalar de Ricci, sino una función en general. Y hay otras modificaciones. Bueno, ay, perdón, se ve poquito. Entonces, este modelo de materia oscura escalar que les voy a platicar tiene varios nombres que la van a encontrar como wave, o fuzzy, que es como difusa, ultralight, o Bose-Einstein condensate, dark matter. Bueno, aquí en México puse estos dos, no se alcanza a ver, pero son del 2000 estos artículos. Es campos escalares con materia oscura en galaxias espirales y quintesencia y materia oscura escalar en el universo. Entonces, esto es del grupo que les platicaba, del doctor Tonatiuh Matos, con sus estudiantes de doctorado, comenzó este tema aquí en México. Para 2010 salieron otros artículos, bueno, este también es del 2000, otros. En 2017 salió un artículo de Oestreicher, Witten, que hace partículas y, bueno, es más de física cuántica, y Hui y Trimen, que es un astrónomo. A partir de ese artículo, de hace 2-3 años, se comenzó a dar muchísimo seguimiento al campo escalar como materia oscura, porque en realidad casi toda la gente en el mundo trabajaba con materia oscura fría. Y él le dio un impulso muy grande, ¿no? Pues porque es un físico muy reconocido, Witten, que ahora muchísima gente trabaja en esto. Bueno, entonces, la motivación del modelo es que es un campo escalar, esta materia oscura de spin cero, que se describen por las ecuaciones de Klein-Gordon y en el límite no relativista por las ecuaciones de Schrödinger-Poisson. Un potencial asociado a estas partículas sería tiene un término de masa que va como el campo escalar al cuadrado, más un término de autointeracción entre ellos, que va como phi a la cuarta. Las masas típicas de este modelo son 10 a la menos 22 electronvolts, que es prácticamente, bueno, muchos dicen que no se pueden detectar. Autointeracción positiva, y la idea es que a edades muy tempranas del universo estos campos escalares formaron un condensado de Bose-Einstein que eventualmente formaron los halos de las galaxias. Bueno, las escalas, esto es como una teoría que algunos le llaman es astrofísica cuántica, porque estaríamos viendo como efectos cuánticos de estas partículas, pero como escalas de 2 kiloparsecs, ¿no? Escalas como ya del núcleo de nuestra galaxia, por ejemplo. Bueno, entonces, resolviendo las ecuaciones, por ejemplo, de Einstein-Klein-Gordon, lo que veríamos es que estas configuraciones o estos condensados tendrían masas de 10 a la 12 masas solares, en tamaños como de 30 kiloparsecs, que es el tamaño típico de nuestra galaxia. Entonces,
digamos que por estas soluciones se dio como la motivación de que esto podría ser la materia oscura del universo. Bueno, entonces, la primera simulación cosmológica es de 2007, me parece. 2014, perdón. Bueno, lo que hicieron fue, con estas soluciones, ¿no? Como este tipo, aquí le llaman Psi-Dark Matter, hicieron la simulación cosmológica de ver cómo se colapsan estructuras y forman galaxias, ¿no? en el universo. Entonces, la comparan con la materia oscura fría, que estas son simulaciones de n-cuerpos. En estas resuelven las ecuaciones de Schrödinger-Poisson y pues observan que hay con condiciones iniciales, los dos modelos dan cosas muy parecidas. Ajá. En lo que es diferente es, por ejemplo, aquí hay huecos oscuros más grandes, ¿no? Esto significa, traducido, que resolvería el problema de los satélites faltantes, por ejemplo, porque acá no hay estructuras, no hay estructuras pequeñas, muchas, y acá sí hay muchas. Ajá. Pero la estructura a gran escala sigue siendo la misma. Bueno, también de la propia naturaleza del campo escalar, serían los perfiles de densidad son planos hacia el centro, o sea, son de densidad constante en radios igual a 0. Eso resolvería el problema que les decía del Core-COSP. También, bueno, se ve de las simulaciones, pero ya traducido como a las observaciones o estos espectros de potencias de la radiación cósmica de fondo, los dos modelos se enciman, tanto el de materia oscura fría, que sería una línea negra que aquí no se ve, como los modelos de campo escalar con diferentes masas. Aquí van desde 10 a la menos 26 a 10 a la menos 20, todos se enciman. Ajá. Donde habría un corte, por ejemplo, esto es la formación de estructura o de subestructura para diferentes, aquí para diferentes, ¿cómo se dice? Escalas, esto está en megaparsecs. Formación de estructuras pequeñas tendría cortes, es decir, no se forman todas las que formarían materia oscura fría, sino que dependiendo de la masa del campo escalar se van cortando, o sea, se van formando menos. Ajá. Bueno, posibles detecciones que se han propuesto para este campo escalar, por ejemplo, con este experimento, Cosmic Action Spin Precession Experiment, ellos lo que hacen es proponer como en núcleos de, no recuerdo el elemento que utilizarían, que están proponiendo. Lo que esperarían es que como que esta onda de materia oscura tenga tenga un efecto en las oscilaciones de algunos átomos y que eso se pudiera detectar. Sin embargo, esta prácticamente está descartada porque no tendría la sensibilidad para detectarlo. Otro es indirectamente, también por variaciones de los pulsares. Entonces, los pulsares tienen rotaciones hasta de milisegundos, ¿no? Se espera que en lugares o en zonas donde hay mucha materia oscura, que tenga una diferencia entre la materia oscura fría y la materia oscura de campo escalar. Entonces, habría variaciones en los tiempos de rotación de los pulsares, por ejemplo. Entonces, habría como diferencias hasta de 400 nanosegundos. Y bueno, esta sí es una propuesta que aún está vigente. Pudiera ser que ahí se pudiera detectar indirectamente. Y bueno, también la motivación de trabajar con otro tipo de materia oscura es que la materia oscura fría han gastado en experimentos muchísimos millones de dólares, ¿no? En estos que son, por ejemplo, en el Polo Norte, que están bajo tierra, bajo algunos kilómetros, tratando de detectar con agua muy pura. Ha habido experimentos también como en sondas, entonces una propuesta también por lo que algunos han empezado a trabajar es con este tipo de cosas, ¿no? Muchos dicen, vamos a poder como modificar quizá estos experimentos que ya existen para tratar de detectar esto. Bueno, entonces les voy a platicar de 3 variantes del modelo, porque también este modelo tiene diferentes detalles. Uno es, depende del potencial del campo que se utilice. El más sencillo, que es el de como un condensado de Bose-Einstein, pues lo que espera es que todas las partículas son altamente autointeractuantes y que se mantienen en ese condensado por mucho tiempo.
Ajá. Esa, como les voy a mencionar adelante, no es tan realista porque se espera, si se forma un condensado realmente en el universo, no se espera que se mantenga condensado prácticamente todas las partículas todo el tiempo. Ajá. Otro es el que llaman, el que se trabaja más, que les mostré de la simulación, tiene autointeracción cero y temperatura cero. Y la materia oscura multiestados, también se las voy a mencionar, es una propuesta más realista en que se piensa que estas partículas tienen cierta temperatura diferente de cero y autointeracción diferente de cero. Bueno, entonces la primera, como campo condensado de Bose-Einstein, tendría un perfil de densidad así parecido, como seno de R entre R, y bueno, por esta constante, que tendría que ver con el radio total del halo galáctico. Bueno, aquí les muestro unas observaciones que serían los puntos de galaxias y lo que sería este modelo, por ejemplo, que sería aquí la línea gruesa. Parece que aquí ajusta bien. Bueno, estos son curvas de rotación de galaxias, perdón. Aquí estamos graficando la velocidad, o están graficando la velocidad en kilómetros sobre segundo, y aquí el radio de la galaxia en kiloparsecs. Ajá. No se alcanza a ver tanto, esta es hasta 10 kiloparsecs, es una galaxia pequeña, esta es hasta 15 aquí más o menos. Lo que se observa es que este modelo, por ejemplo, bueno, más bien, perdón, la línea aquí gruesa que se alcanza a ver mejor sería la materia oscura fría. Este modelo sería esta cosa que hace así como baja, ¿no? La densidad, porque es como el seno de R haría la bajada. Y aquí este modelo no ajustaría estas observaciones y en general se ve que este modelo ya no es bueno para galaxias grandes. Ajá. En este modelo las masas serían como de 10 a la menos 6 electronvolts, no son tan pequeñas, sin embargo, pues no es posible ajustar bien a las galaxias. Ajá. Bueno, lo que hicimos nosotros fue en cúmulos de galaxias, que ahorita les voy a comentar un poco más sobre las observaciones. Lo que hicimos fue ajustar para masas de los cúmulos, que son hasta 10 a la 14 masas solares, contra el radio, las observaciones. Entonces, por ejemplo, aquí las observaciones serían los puntos con barritas de error y casi, no sé si alcanzan a ver la verde, un poquito. Ajá, por aquí abajo y sube, ajá, aquí también. Viene acá abajo y vuelve a subir. Bueno, la azul va a ser la de materia oscura multiestados, que les voy a mencionar más adelante. La verde es la de condensado de Bose-Einstein, entonces físicamente significa que un condensado no podría ajustar o mantenerse como un halo de materia oscura gigante de un cúmulo de galaxias. Ajá. Entonces no lo ajusta, realmente las observaciones hacia el centro no las ajusta si quiero ajustar afuera. Ajá. Entonces este modelo estaría descartado para estas observaciones tanto grandes como de escalas pequeñas a un nivel de confianza del 98%, 99%. Bueno, también ese perfil de masa de materia oscura de campo de Bose-Einstein, de condensado, es inestable. Entonces han hecho simulaciones en que ven aquí las curvas de rotación, que es velocidad contra radio. Ven la simulación, por ejemplo, esto a un tiempo cero, podrían formar la curva de rotación o podrían darle la velocidad a las estrellas suficiente. Sin embargo, ya para 60 megaaños, para 40 va disminuyendo y para 60 va disminuyendo. Es decir, este condensado no se mantendría no mantendría las velocidades de las estrellas por un tiempo, o el tiempo del universo, ¿no? O al menos la mitad del tiempo del universo, que es lo que sí vemos en las observaciones. Entonces, bueno, hasta este punto, este modelo estaría descartado. Ajá. El segundo modelo sería el de temperatura cero y no interactuante, es decir, que no es un condensado de Bose-Einstein, simplemente son como bosones o campo escalar que forma el halo.
El de las simulaciones se observa que vemos, se logran como perfiles de densidad constante, aquí es densidad contra radio, perfiles de densidad constante, y para radios ya grandes, las simulaciones se observa que empiezan como a regresar a lo que sería de la materia oscura fría, que son como perfiles que van como la densidad como 1 entre el radio al cubo, más o menos aquí. Entonces, este modelo es, parece como un parche, porque lo que se observa es que hacia el centro tengo densidades constantes, que es lo que necesito en las galaxias. Hacia afuera se observa que necesito como el modelo de materia oscura fría, que es el perfil de Navarro, Frank y White, que se trabaja en materia oscura fría. Entonces, esto se modela, este tipo de materia oscura escalar, pegando una parte que se llama solitón, que sería una solución que no se altera prácticamente de la onda, y el perfil de Navarro, Frank y White, que sería el de materia oscura fría. Esto es puramente empírico y sale de las simulaciones. De ese modelo hay muchas constricciones que no concuerdan entre sí. Por ejemplo, de observaciones cosmológicas para el CMB, para cómo se acumulan las galaxias, son masas de mayores a 10 a la menos 24 electronvolts. De luminosidad en ultravioleta, la función de reionización serían masas mayores a 10 a la menos 23. La función de luminosidad de altos corrimientos al rojo serían mayores a 10 a la menos 22. Comparando observaciones que ahorita son muy nuevas, que tienen todavía mucha incertidumbre, que son las del bosque del Lyman alfa, ¿no?, que le llaman, encuentran que las masas tienen que ser mayores a 10 a la menos 21, estos ya son más grandes. Sin embargo, otros modelos, los anteriores, tienen masas menores a 10 a la menos 21, ¿no? Aquí hay no concuerdan. Últimas observaciones de lentes de la radiación cósmica de fondo, encuentran que podría estar entre esto 10 a la menos 25 y 10 a la menos 24. Entonces, como que no concuerdan, ¿no? Ahora, de restricciones astronómicas, tenemos aquí 10 a la menos 22, con como cúmulos fríos en la Osa menor, en una galaxia enana que se llama Sextant, también 10 a la menos 22, de poblaciones estelares en Fornax y Sculpture, que son dos galaxias enanas de la Vía Láctea, 10 a la menos 22, datos de las 8 galaxias enanas clásicas de la Vía Láctea, 10 a la menos 22 también. De un mejor ajuste para estas galaxias sería menor a 10 a la menos 23. Otras galaxias que están ahorita observando, que se llaman las galaxias enanas ultradifusas, que realmente se observa que son pura materia oscura, casi no tienen estrellas, es en estos rangos 10 a la menos 22. Y de otro tipo de observaciones que utilizan cientos de galaxias, 10 a la menos 21, de lentes gravitacionales mayor a 10 a la menos 24, entonces realmente no hay un consenso. A pesar de que el modelo es muy bueno y resuelve los problemas de galaxias, no tiene mucho concordancia entre sí. Bueno, entonces en este contexto nosotros aplicamos ese modelo a muchas observaciones de galaxias. Entonces lo que hicimos fue tratar de ajustar una sola masa, porque aquí están ajustando la masa de este campo escalar para una observación acá, una cosmológica, otras astronómicas. Entonces no hay un solo estudio que maneje como todas las observaciones. Entonces lo que hicimos fue ahorita nada más centrarnos en galaxias de muchos tamaños, desde galaxias enanas hasta galaxias gigantes. Hicimos un análisis Monte Carlo de estas galaxias y tratamos de ajustar a una sola masa para todas las galaxias. Entonces, bueno, primero lo que vimos es que si ajustamos por separado, aquí es unos radios característicos del modelo contra las masas, pues cada galaxia va a centrarse en diferentes partes del espacio, fase, ¿no?, de radio contra masa. Entonces, se ve que aquí el mejor estaría en medio, ¿no?, más o menos.
los mejores parámetros. Sin embargo, encontramos un rango de masas entre 0.2 hasta 1 por 10 a la menos, 10 a la menos 23 hasta 2.7 por 10 a la menos 22. Ajá. Si hacemos el análisis como conjunto que les mencionaba, entonces encontraríamos, ¿dónde lo puse? Aquí. En el análisis combinado es posible ajustar como todas las curvas de rotación, más o menos bien para todas estas galaxias, con una sola masa que sería de 0.5 por 10 a la menos 23. Sin embargo, esta es una restricción muy fuerte, porque de las restricciones cosmológicas que les mencionaba antes, prácticamente todas salían con, la masa tenía que ser mayor a 10 a la menos 22. Y viene de restricciones cosmológicas grandes, entonces, pues aquí lo que estaríamos viendo es que a pesar de que ajusta muy bien el modelo a todas las galaxias, estas galaxias no existirían, digamos, bajo este modelo, porque la masa es muy pequeña. Y ya incluso esta masa tendría otro tipo de problemas. Por ejemplo, si antes resolvíamos el problema de que no había muchas galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea, ahora tendríamos muchas menos de las que se observan. Entonces también es un problema. Bueno, entonces hasta este punto no hay un acuerdo en la masa correcta de este modelo. Aquí nada más puse de las que les mencionaba, por ejemplo, de las restricciones cosmológicas, que sería el azul, serían masas mayores a 10 a la menos 22, entonces estaría por aquí. Aquí son nada más masas, nada más que no se alcanza a ver, pero sería de aquí hacia arriba. Otros modelos marcan desde esta hacia abajo, y así. Entonces no, este modelo tiene esas dificultades. Bueno, ahora también ahí se ha visto problemas nuevos. Este modelo, como les digo, al principio, como hace 2 o 3 años, vieron que podían resolver muchas cosas, ¿no? Y bueno, aquí en México se ha trabajado desde hace 20 años. Pero ahora están viendo que también el problema del CORICOSP pudiera ser un problema más grande dentro de este modelo. Entonces, también ese es un problema grande. Aquí lo que se observa es, para diferentes galaxias, hacia el centro de estrellas hacia el centro de la Vía Láctea, sus velocidades de rotación y su radio. Entonces, estas son observaciones de diferentes estrellas. Lo que se ve es que el modelo de materia oscura fría sería esta línea punteada. El modelo de materia oscura escalar, que les mencionaba ahorita, podría ser la línea esta azul, con una masa, que no se alcanza a ver aquí, a ver si la veo por acá, de 0.8 por 10 a la menos 22. Y la rosa es 2.5 por 10 a la menos 22. Entonces, aquí podría ser que ajusta, más o menos. Si toman en cuenta diferentes datos de muchas galaxias, que serían ya aquí todas estas como líneas grises, lo que se ve es que ya estos modelos, el azul y el rosa, pues tienen un problema, ya radios pequeños, y el que mejor está ajustando aquí es el de materia oscura fría. Entonces aquí lo que se observa es que ya este modelo, con masas alrededor de 10 a la menos 22 electronvolts, ahora son más COSP. O sea, su perfil de densidad hace que aquí haya un brinco en la velocidad que ni siquiera en materia oscura fría se observa. Entonces, ahora parece que sería un problema todavía mayor. Eso todavía está como pues lo están estudiando. Este artículo es del año pasado. Y de hecho, bueno, el título del artículo es si realmente este modelo representa un problema más grande de lo que trataba de resolver. Bueno, ahora les quería mostrar para la tercera variante del modelo, de dónde viene también como la motivación. Entonces, estos son como fotos de unas simulaciones de campo escalar. Entonces, lo que hacen es como hacer colisionar halos, ¿no?, que serían como soluciones de las ecuaciones de Schrödinger-Poisson. Los hacen colisionar y ver qué solución se forma al final, que sería como tratar de ver cómo es que se forman los cúmulos de galaxias en el universo. Entonces, se ve que colisionan y forman estructuras más grandes. Aquí también forman más grandes.
Simplemente esto es como ver, son soluciones de onda, entonces pues se ven como las oscilaciones, ¿no?, de las ondas que se van a ir como extendiendo. Al final lo que se ve es que forman otra vez como un halo central con algunas vibraciones u oscilaciones alrededor, que estarían dadas aquí como en sus curvas de densidad. Esto es densidad contra radio otra vez, tendría como una oscilaciones al final. Ajá. Bueno, estas oscilaciones no se explican directamente en el modelo anterior. Ajá, el modelo anterior simplemente era la caída que les había enseñado, o sería esta caída aquí como recta. Entonces, bueno, la motivación entonces es que si realmente la materia oscura es este modelo, al estarse formando, pues ya vimos que no es condensado de Bose-Einstein. Se formarían como los halos, estarían en oscilación, pero se piensa que esas oscilaciones podrían durar tiempos grandes del universo. Entonces, lo más sencillo es que le ponían era temperatura cero a este campo, pero pues la motivación sería que algo realista sería que tuviera una temperatura diferente de cero y que además las partículas pudieran interaccionar entre sí. Entonces, dejan que tenga no solo el término de masa, también el de autointeracción y estos dos términos que van con la temperatura. Simplemente que sigma T cuarta sería la radiación de cuerpo negro, que sería como la de la radiación cósmica de fondo, de la radiación. Esta ya sería una interacción entre la temperatura de la radiación y el campo escalar. Entonces, bueno, en este artículo, aquí, de Víctor Robles y Tonatiuh Matos, ellos resolvieron con este potencial, con las ecuaciones de Einstein-Klein-Gordon, una perturbación de densidad en un universo temprano. Entonces vieron que esta perturbación de densidad podía eventualmente formar, como colapsar hacia una estructura como un halo con este perfil de densidad. Entonces cambia respecto al anterior este seno cuadrado de KR entre KR al cuadrado. Entonces es como algo siempre positivo. El otro era seno de KR entre KR. Entonces ese podía tomar valores negativos de la densidad. Entonces lo cortaban. Siempre puede ser positivo y tiene oscilaciones, ¿no? Por su propia naturaleza de la solución, tiene oscilaciones. Bueno, entonces con ese modelo han ajustado, desde ellos en sus artículos de 2013, ajustaron galaxias enanas y vieron que puede ajustar bien a las observaciones. Igual aquí son velocidades contra radios, están las observaciones y las curvas de rotación. Ajá. Nosotros ajustamos este modelo para las galaxias que les mencioné antes. También vimos que se pueden ajustar diferentes tipos de galaxias grandes. Por ejemplo, esta galaxia tiene aquí un bulbo porque tiene una subida de velocidad al centro grande y después empieza a caer. Entonces tiene bulbo. Hay unas dominadas por gas, que sería, por ejemplo, ¿cuál? Como esta. Estas ya no tienen bulbos, por ejemplo. Algunas se ve que tienen alguna estructura, o esta que tiene algunas oscilaciones en sus velocidades. Entonces, bueno, estos que le llaman wiggles u oscilaciones o brinquitos en las curvas de rotación, con materia oscura fría no se puede explicar. Bueno, habría que ver, por ejemplo, si con otro tipo de alternativas se explica, por ejemplo, MOND, ¿no? Aquí con campo escalar multiestados, por sus oscilaciones, pues las explica naturalmente. Y bueno, finalmente, eso es en la parte de galaxias. Y en la parte de cúmulos de galaxias, nosotros ajustamos a diferentes observaciones, a 13 cúmulos de galaxias, que están muy bien, bueno, observados en rayos X por la sonda Chandra. Estos cúmulos de galaxias son muy esféricos, relajados, bien comportados, están aislados, ¿no? Son como un catálogo de cúmulos que podemos estudiar muy bien con diferentes modelos, ¿no? De hecho, yo lo estudié al final de mi doctorado, porque yo en el doctorado trabajé con gravedad modificada.
lo estudié con gravedad modificada y ahora lo estudié con campo escalar. Y bueno, les puse esta porque como utilizamos datos de la sonda Chandra, creo que no habían utilizado solamente para materia oscura fría, pero ningún modelo nuevo lo habían utilizado con sus datos, entonces les llamó la atención. Hicieron una pequeña nota también que se llama, es la materia oscura difusa. Hicieron una notita de divulgación, ¿no? Con unas gráficas que nosotros pusimos. Entonces, bueno, eso estuvo bonito. Bueno, entonces las observaciones que utilizamos son estas, son el cúmulo observado así directamente en rayos X. Los autores de las observaciones son, bueno, ajustaron aquí las temperaturas que se ven aquí en kiloelectronvolts en rayos X, ajustaron los modelos, después acá también de la observación del brillo en rayos X ajustan el modelo para la densidad del gas y finalmente se tienen aquí las masas, que sería esta línea que sube, y la densidad, ¿no? Que sería la que disminuye. Entonces nosotros utilizamos la ecuación de equilibrio hidrostático. Simplemente es, de un lado tenemos las masas, que sería la masa de gas, que es la que importa en un cúmulo, la masa de materia oscura, y del otro lado están las observaciones, que estaría acá la temperatura y la densidad del gas. Ajá. Entonces simplemente ajustamos estas observaciones, que eran las que les mencioné antes, o que les enseñé dos antes. Entonces, con el perfil multiestados vemos que es la azul, ajusta muy bien. Ajá. También ajustamos la materia oscura fría, el perfil Navarro-Frenkie-White, y sería la roja, también ajusta bien, pero tiene algunos aquí quizá al final no ajusta tan bien para todos. En general se ve que van más o menos encimadas, la azul y la roja. Aquí la de oscura fría se va para arriba un poco, ¿no? Tiende un poco como a sobreestimar las masas, pero en general vimos que el modelo de multiestados es bueno, o es un poco mejor que el de materia oscura fría. Bueno, aquí lo que hicimos fue no considerar, bueno, creo que no lo mencioné antes, el multiestado significa que tengo como casi todas las partículas en el estado base, o esta onda en un estado de más baja energía, pero el hecho de meterle temperatura diferente de cero provoca que las partículas de materia oscura escalar se muevan a estados de energía más altos simplemente. Entonces, ¿qué es lo que son los estados excitados? Entonces vemos, por ejemplo, para ajustar nuestros cúmulos, que aquí están en los 13, en estado base vemos que estarían todo en esta fracción de la masa total, sería la parte azul. Luego los siguientes estados excitados serían el rosa y el gris. Ajá, entonces es como, pues nosotros lo interpretamos que físicamente pues la interacción con el gas provoca que salgan de sus estados originales. Bueno, y ahora, estos modelos, como les enseñé unas gráficas parecidas a estas de las simulaciones, que es densidad contra radio, lo que encontramos, estas de nuestras gráficas, en los cúmulos de galaxias, los perfiles multiestados es como les enseñé, ¿no? Core hacia el centro y oscilan hacia afuera. El rojo sería los de NFW. En las galaxias se encuentra lo mismo, nada más que a otra escala, ¿no? Radios más pequeños. Core hacia el centro y oscilan hacia afuera. Ajá. Entonces, estos modelos, el modelo último que les enseñé es teórico, ¿no? Resolvieron las ecuaciones, sacaron su perfil y es teórico. Y se pega realmente a lo que se ve en las simulaciones. Ajá, las simulaciones todavía están, pues les falta meterles también la materia oscura bariónica, les falta meterles varios efectos, sin embargo, este modelo teórico, aunque sea sencillo, ajusta bien, ¿no? Y se ve que se pega hacia las simulaciones. Y bueno, lo que se necesita es como llevar a cabo simulaciones numéricas para estudiar mejor la estabilidad y los tiempos de vida de estas soluciones que se llaman excitadas. Y bueno, hay algunos avances en esto, pero son apenas del año pasado. Y bueno, nuevamente pongo esta. Entonces, la hipótesis, o con lo que trabajamos más nosotros ahorita, es que un halo realista de materia oscura escalar
esperaría la temperatura diferente de cero y esperaría soluciones multiestados, ¿no? Entonces, les digo, esto es de las simulaciones y pues estos son nuestros resultados teóricos. Bueno, las conclusiones estaría pues que este modelo es una buena alternativa a la materia oscura fría a niveles de galaxias, cúmulos de galaxias, y a nivel cosmológico se comporta igual que la materia oscura fría. Tiene otras aplicaciones, por ejemplo, estudian este tipo de condensados de Bose-Einstein, lo estudian como los que se llaman estrellas de bosones, e incluso que pudieran, por ejemplo, que estas podrían reemplazar a los agujeros negros, por ejemplo. El colapso de estas soluciones de estrella de bosón si colapsa y pasa a una masa crítica también, que formaría un tipo agujero negro. También hay muchos trabajos en eso. Otras aplicaciones, en lo que yo trabajé un poquito, fue en los agujeros negros supermasivos que están al centro de todas las galaxias, prácticamente de las galaxias gigantes. Entonces tampoco se sabe exactamente cómo se formaron, ¿no? Porque, por ejemplo, el agujero negro supermasivo al centro de la Vía Láctea es de 10 a la 6 masas solares. Sin embargo, un agujero negro de masa estelar, pues llega a alrededor de 10, ¿no? De orden de magnitud, 10 masas solares, no 10 a la 6. Entonces no se sabe exactamente cómo colapsó tanta materia para este agujero negro supermasivo, ¿no? Una teoría es que también el halo de campo escalar, hay soluciones en que quizá hacia el centro es posible colapsar esta cantidad de materia. Bueno, el que les mencioné primero, el modelo de condensado de Bose-Einstein, reproduce las observaciones de galaxias pequeñas, pero falla para las galaxias grandes y también para los cúmulos de galaxias. Entonces, nosotros lo descartamos. De las simulaciones cosmológicas, se ve que forman hacia el centro estas soluciones que se llaman de solitón, o las core. Sin embargo, este perfil solito no puede explicar todas las galaxias grandes, ¿no? Como les dije, al final tiene la cola como de NFW, de materia oscura fría. Parecería que también este modelo agrava el problema del CORICOSP. Bueno, nosotros logramos reproducir varias observaciones de galaxias, sin embargo con una masa de 0.5 por 10 a la menos 23, que está en tensión con las constricciones cosmológicas. Entonces podría ser que no existen las galaxias en este esquema. Y bueno, finalmente, como las dos primeras variantes tienen esos problemas, pues nos enfocamos en la tercera, que sería el de multiestados, pensando, como les repito, temperatura diferente de cero y que es un campo escalar autointeractuante. Y bueno, pues en sí ahora también se vuelve necesario meter en las simulaciones toda la física de la materia bariónica, otra vez a lo mejor explosiones de supernova, formación estelar, vientos estelares, etcétera, para ver si realmente el modelo es bueno o no, ¿no? Y lograr ya comparar bien con la materia oscura fría. Y pues ya, sería todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quiere decir gravedad modificada? Bueno, se piensa, y hay propuestas desde el 83. Lo que sucede es que estas, por ejemplo, las curvas de rotación, estas, ¿no? De velocidad contra radio, si uno está en el esquema nada más newtoniano, esperaría que las velocidades con el radio vayan decayendo con la kepleriana, ¿no? Y de las observaciones, prácticamente en todas las galaxias se ve que la velocidad se mantiene casi constante, ¿no? Entonces, desde el 83, que fue alguien que se llama Milgrom, propuso que a radios grandes las velocidades ya no siguen la ley de Newton, o las leyes de Newton, sino que tiene que modificarse la gravedad. A eso se refieren con teorías de gravedad modificada. Entonces, por ejemplo, él modificó primero la dinámica, haciendo que a un valor de aceleración más pequeño que un cierto valor, la aceleración ya es diferente, va como 1 entre r, no como 1 entre r al cuadrado, ¿no? Y ya, eso es newtoniano, ¿no?
a nivel de, ¿cómo se dice? En el límite relativista, proponen modificar las leyes de Einstein, ¿no? Las ecuaciones de Einstein, perdón. Entonces, también en lugar de meter la materia oscura, lo que hacen es sumarle términos que modifican a la gravedad, o sea, le meten más curvatura, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere. ¿Alguna más? Ahorita la hipótesis que mencionas de las supernovas, se han hecho observaciones de la supernova que explotó cuando vivía Kepler, porque está cercano y podría ser más sencillo, no está tan lejos, no sé qué opinas de eso. Pues sí, por ejemplo, con este tipo de observaciones, como que calibran utilizar estas supernovas, estas explosiones, que aunque se ven en otras galaxias, pues saben bien cómo se comportan porque las observamos cerca, ¿no? Y teóricamente se sabe bien cómo decae, por ejemplo, su curva de luminosidad. Entonces, las supernovas, se utilizan como, ¿cómo se dice? Como candelas estándar para medir distancias, por ejemplo. Entonces, estas observaciones de supernovas son muy importantes a nivel cosmológico porque de ahí se ve que, por ejemplo, la expansión del universo, ¿no? Que es una de las primeras observaciones donde se postula, ¿no? Que el universo está expandiendo. Entonces, sí están muy bien estudiadas estas y pues las extrapolan. Y analizarla con la que fue cuando los chinos la percibieron antes. Ajá. O sea, hacer la comparación. De las dos podría ser que ahí podría salir una. Sí, sí lo hacen. Como le digo, la extrapolan ya estos estudios a nivel cosmológico. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ¿existe la posibilidad de que la materia oscura tenga también antimateria, como en la materia ordinaria existe antimateria? Pues sí. Dentro de esta materia oscura fría proponen, por ejemplo, el neutralino. No sé si esa tiene, perdón, de física de partículas. ¿Sí tiene su contraparte? Parece que lo están descartando, lo más básico, ¿no? Por ejemplo, del neutralino, pero no sé si tenga. Yo creo que podría tener. Sí, pues es que hay muchísimas propuestas por ejemplo, están los UCI, porque ya casi descartaron completamente, pero sí, esos incorporaban pues todavía más sabores, ¿no? del modelo estándar. Meten supersimetrías y pues también tienen su contraparte, ¿no? De materia y antimateria, pero pues ese ya está prácticamente descartado, aunque pues también puede haber variantes, ¿no? Que también incorporen ¿Alguna más? Hola, doctora. ¿Cuáles serían entonces los beneficios prácticos de esta nueva forma de estudiar la materia oscura? Pues intentar resolver. Bueno, es que hay motivación, ¿no? De que no la han encontrado, por más que ha habido experimentos, como les decía, pues, de detección directa o indirecta, no la han encontrado la materia oscura fría. Incluso experimentos en el LHC que han intentado ver si logran alcanzar las masas para detectar esta partícula y no lo han encontrado. Entonces, pues práctico sería como, pues ahora buscar como en otra región, ¿no? Tanto de masas, que ahora es hacia masas ultraligeras, como de otro tipo de interacciones, ¿no? Y tratar de resolver problemas que la materia oscura fría tiene. No sé, sería. ¿Alguna pregunta? de las simulaciones que ustedes, bueno, las observaciones que ustedes compararon, están checando los modelos, es que no me quedó claro si por ejemplo el rango de masas de este campo escalar es incompatible dependiendo a qué observaciones te vayan, ¿no? Tienes ciertas cosas. Entonces ya no, o sea, digamos, ¿cuál sería como el rango de masa más seguro o en el que no son incompatibles, no hay tanta incompatibilidad para estas? Pues todavía está
veremos ahí entre 10 a la menos 21 y 10 a la menos 23. O sea, algunos se salen hacia acá, otros para allá. Lo que están pensando es tratar de hacer como un análisis conjunto de todo, pero serían observaciones a muy diferentes escalas y tratar de ver si realmente ahí hay una región donde se traslapan todos. Porque ahorita van unos hacia atrás. Lo que sí es cierto es que masas menores a 10 a la menos 23 estarían descartadas. Y masas mayores a 10 a la menos 21 todavía se podrían alcanzar, pero metiéndole autointeracción. O sea, las lambdas diferentes de cero. Y en cuanto a digamos, granulosidad ya un poco más, o sea, ya cuántas caras de la crítica, ¿no? O sea, por ejemplo, de aquí de la vecindad solar, ¿pone algún límite entre cuál sería la mayor, digamos, la mayor diferencia de densidades para un cierto radio? Pues, o sea, ¿podrías tú graficar nada más cómo va la densidad contra el radio? En un modelo, pues decaería nada más como de constante hacia 1 entre R al cubo. Ajá. Pero no hay, o sea, va como decayendo uniformemente, ¿no? En el multiestado sí tendrías de repente como estos brinquitos pero yo creo que a escalas del sistema solar no se vería. O sea, sería prácticamente constante. O sea, eso ya es a nivel de la galaxia completa. ¿Otra pregunta? ¿Ustedes cuál es la capacidad de cómputo? Porque me imagino, bueno, lo que decías al principio, que había habido como una inversión muy grande en términos de recursos. Me imagino que eso se va en poder hacer en una computadora, una supercomputadora, un cúmulo de computadores. Entonces, más o menos cuánto tarda un cálculo aproximadamente. Me imagino que dura mucho, ¿no? Depende de lo que se usa, ¿no? Sí, pues ya para las que tienen acá, por ejemplo estas, yo creo que son, yo creo que ahí en el artículo viene cuántos procesadores utilizan, pero pues ya dejar como, este artículo tiene colapsos de hasta creo que 11 estructuras, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, tal vez una semana, que es lo que habíamos como estimado aquí, en el clúster del Simvestab. Algo así. Sí. Yo nada más una pregunta de las unidades, ¿por qué la ponen como MEP, no entre C cuadrada? Sí. Bueno, no sé, digo, así es una unidad o cómo, no sé por qué las masas las dan en electronvolt, pero no las dan. Sí, va entre C cuadrada, perdón. Okay. Todos entre C cuadrada, es que como ya... Como ya todo el mundo lo sabe. No, al tomar C igual a 1, en las ecuaciones así, ya al final como que ya se obvia, ¿no? Pero, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo algunas. ¿Sí? Bueno, creo que ya respondiste una de ellas. Era dónde realizan las simulaciones, supongo que es en Abacus o no sé dónde, la de simulación. Uno es Abacus, sí. Pero estas no son de nosotros, sí. Estas tienen sus... Ustedes de otras personas. Un software, supongo. Si ¿los desarrollaron ustedes o es algún paquete o algo? Como que cada grupo desarrolla el suyo, porque no están públicos, a diferencia de los el que nosotros usamos. Sí. ¿Ustedes lo desarrollaron? Pues parte del... De hecho, uno es un estudiante de aquí, que se llama Pablo Galaviz, pero él ahora se dedica a hacer como de videojuegos y cosas así. Pero él, para resolver las ecuaciones de Schrödinger-Poisson, hizo su código. Bueno, también, ¿en qué lenguaje de programación están? ¿Sabes? Pues él usaba, por ejemplo, C y Python. Okay. Y otra más, hablaste simulaciones de N cuerpos. ¿Cuántos cuerpos? Hoy no sé, ¿cuánto? Si estas de materia oscura fría, no sé. ¿Qué serán?
No sé. Ok. Lo voy a pensar. Es que como en su simulación cada partícula sería como una galaxia, ¿no? Por ejemplo. 10 a la que. 10 a la 10. Gracias. Gracias.